Señor, te adoramos y llegamos ante ti para que nos hables a través de la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos enseñe, nos dé la bendición de recibir tu palabra y de vivir conforme a ella. Tu palabra es viva y eficaz, no vuelve vacía. Tu palabra transforma, sana, libera, instruye, prospera en todo. Háblanos, Señor. Que este ahora también sea un tiempo de adoración en el cual te demos toda nuestra atención. Amén. Dios suplirá lo que realmente necesitas. Así lo afirma el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Leamos otra vez el texto. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Vivimos con una sensación constante de que nunca es suficiente. Trabajas y no te alcanza. Planificas con suma atención y algo se daña, algo no sale bien. Avanzas, haces unos ahorros, has reservado un dinero, tienes un negocio en mente, inviertes en algún fondo de estos y aparece otro gasto inesperado. Y entonces comienza esa lucha interna en medio de esos apretones. ¿Cómo voy a sostener mi casa? ¿Cómo voy a sacar mis hijos adelante? Esto se me está saliendo de las manos. No creo que yo pueda hacer realidad este sueño. Y sabes una cosa, esto no es solo un problema económico, es un problema de seguridad interior. Cuando perdemos la certeza de la provisión, empezamos a vivir con miedo. Ese es un diagnóstico real. Cuando perdemos la certeza de la provisión, empezamos a vivir con miedo, con ansiedad. Y es ahí donde el apóstol Pablo, desde una cárcel, sin ingresos, sin estabilidad, atacado por algunos hermanos de la iglesia de Roma, cuando declara: mi Dios suplirá todo lo que les falte. Y esta no es una frase emocional. Yo no creo que se trate de una frase para que nos sintamos bien. No creo que sea tampoco una frase positiva. Esta es una declaración de certeza. Es la seguridad que tiene el apóstol Pablo que sí o sí Dios suplirá, Dios proveerá. Ni siquiera se trata de un deseo del apóstol para nosotros
o para la iglesia que le escribió en primer momento, la iglesia de Filipos. No es un simple deseo que tiene el apóstol Pablo como un buen pastor que él era. No. Realmente es una declaración de confianza, es la seguridad que en efecto Dios proveerá. Y esa certeza del apóstol Pablo nace de una experiencia y de una comprensión profunda con Dios. Y yo te explicaré ahora en qué consiste esa experiencia y esa profunda relación con Dios. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es esto: Dios suple en el contexto de una relación viva. ¿Cuál relación? Bueno, resulta que esta iglesia de Filipos era una iglesia y sus líderes muy amigos del apóstol Pablo. Era una iglesia que tenía una relación estrecha con el apóstol Pablo. Imagínate que en algún momento Pablo dice de esta iglesia: ustedes son mi corona. O sea, ustedes son mi orgullo. Ustedes son increíbles. Y él está escribiendo a esta iglesia que participó activamente en su ministerio. Yo quiero que mires el versículo 5 del capítulo 1. Abre tu Biblia allí en toda la carta a los Filipenses. Y quiero que notes que esta promesa del apóstol Pablo no es para todos. Si bien es cierto que Dios sostiene la creación, que su gracia común es a todas las personas, debo decirte que Filipenses 4:19 es una promesa para los cristianos, sobre todo para aquellos que participan activamente en el avance del reino de Dios. Mira lo que dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Filipenses: porque han participado en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Han participado con él en la predicación, en el financiamiento de sus viajes, en el sostenimiento del equipo del apóstol San Pablo. Pero ahora quiero que mires el capítulo 2, versículos 25 y 30, que dice: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. ¿Quiénes enviaron a Epafrodito al apóstol Pablo? La iglesia de Filipos. Y este Epafrodito era considerado un apóstol, un enviado. Esa traducción que tenemos en el español colaborador realmente es el sustantivo que describe a una persona que es enviado, a un apóstol. Y Pablo dice que vino a atender sus necesidades, que él estaba preso en Roma. Y dice: él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Fíjate, este líder de la iglesia y esa amistad tan profunda que tiene con el apóstol Pablo. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Entonces muchos hermanos querían ir a cuidar a Pablo a Roma, pero no podían. ¿Cómo lo hicieron? Con dinero. Y enviaron a una persona para hacerlo. Y la persona en ese viaje tan lejos se complicó, se enfermó, estaba atendiendo al apóstol Pablo. Y esto, quiero que sepas algo y lo anotes donde pueda. Esta carta del apóstol Pablo, si bien es una epístola, entra en un género muy particular de las epístolas o de las cartas, porque es una carta de amistad. Entonces, todo lo que Pablo escribe aquí a esta iglesia es revelado por Dios, pero se da en el contexto de la amistad, y eso indica reciprocidad. Los amigos son recíprocos, se ayudan, se respaldan.
Eso a veces trae problemas, pero son amigos. Y esa es una realidad. Entonces, Epafrodito, por cuidar a su amigo Pablo, casi se muere. Bien, bueno, esto es muy importante en este mundo de hipocresía, en este mundo de gente que hace daño, en este mundo de gente que tiene una amistad, pero es un tema de interés nada más, mientras consigo algo de ti. La genuina amistad es un asunto de reciprocidad en un dar y en un recibir, por amor y por una alta valoración que tienes de esa persona. Como digo, esto te puede costar cosas, no siempre es entendible, pero ese es un concepto de amistad bien profundo. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo, que esa promesa de Dios suplirá las necesidades no se está dando en el vacío, se está dando en el contexto de una relación viva que tiene la iglesia con su pastor, con el apóstol Pablo. Y si luego tú miras el capítulo 4 de Filipenses, y yo entiendo un poquito de esta carta, y lees el versículo 14 hasta el 18, te darás cuenta que dice: y sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, subrayen esto, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Entonces, ¿para quién es esta promesa de Dios suplirá todo lo que falte? Para el creyente que activamente participa en el avance del Evangelio, respaldando a los líderes espirituales. Tú puedes hablar de que Dios provee usando otros textos de la Biblia hasta para un incrédulo. Perfecto. Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios cuida y sostiene la creación. Pero esta afirmación del apóstol Pablo es para la iglesia generosa que sostuvo su ministerio una y otra vez cuando nadie más lo hizo. Entonces los filipenses dieron cuando otros no dieron. Se involucraron cuando no era conveniente involucrarse. Por eso entonces esta promesa nace de una relación concreta, de una relación de la iglesia con el pastor. En este caso Pablo. Él dice: se involucraron conmigo y ahora Dios se involucra con ustedes. Entonces, en esta relación de amistad, también encontramos una figura de como cuando la persona hace un trato de que, bueno, yo cumplo con esto, tú cumples con esto. Ellos apoyaron al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no podía estar con ellos enseñándoles, o no podía devolverles el favor. Entonces, cuando él dice, mi Dios, eso es una cosa muy profunda, porque está hablando de esa relación profunda que tiene Pablo con Dios y que él pertenece a Dios y que Dios está comprometido con él, que es el Dios vivo. Pero fíjate que entonces, como Pablo no puede devolver el favor, porque los amigos devuelven favores, los amigos son recíprocos, pero como él está preso, como no puede hacer nada por ellos, ¿sabe qué dice él? El garante mío es Dios. Yo no puedo estar con ustedes enseñándoles, formándoles, porque estoy aquí prisionero. Pero mi Dios garantiza que lo que yo no puedo hacer por ustedes, Él lo hará. Esto sí es que es extraordinario, hermano. Entonces, la provisión de Dios en este caso no es automática. Está conectada con una vida alineada con la iglesia, alineada con el avance del evangelio, alineada con el crecimiento ministerial de los líderes. Quiero que sepas una cosa. Cuando pensamos en Filipenses 4:19, debemos decir entonces que Dios no financia la desconexión espiritual, pero sí respalda a quienes viven comprometidos con el propósito, con el avance del reino. Estaba hablando con mi mamá mientras venía de camino acá y orando con ella,
y me decía, después que yo le charlé algo de esto ayer, estuve dialogando con este mensaje, y me decía, y es muy interesante, hijo, que muchas personas quieren los favores de Dios, mucha gente quiere que Dios lo bendiga en todo, que Dios lo respalde en todo, pero no tienen el más mínimo compromiso con la obra de Dios. Dios es bueno y misericordioso que provee. Yo tengo aquí en la iglesia, lo voy a decir literalmente, cientos de testimonios de personas que han sido fieles a Dios y han visto la provisión de Dios. Yo no vivo pendiente de cuánto diezma y ofrenda la iglesia aquí, eso lo hace la contadora. Algunas veces debo mirar por una relación, por lo que declaramos al Estado, por evaluación de si dónde estamos fuertes o estamos débiles, etcétera. Pero te puedo decir que yo puedo recordar personas que llegaron a esta iglesia siendo estudiantes de la universidad o recién graduados. Y hay gente aquí en la iglesia que puede tener cerca de 20 años, y yo, de 20 años aquí en la congregación, y yo los he visto, 18, ofrendar, ganando poquito, y he visto cómo se han sostenido cuando hoy día pueden ganar 10, 20 veces más de lo que ganaban hace 20 años. Resulta que yo me sorprendo de esto porque veo cómo se cumple, es decir, personas que en lo poco han dado, y les he visto cómo empiezan a vivir con holgura. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios provee y tú no ves la provisión? Algunas veces son errores que hemos cometido nosotros en el manejo de la finanza. De pronto nos hemos endeudado, no porque quisimos endeudarnos, pero nos complicaron. De pronto no hemos tenido inteligencia financiera. Pero yo quiero hablar a aquellas personas que Dios les ha bendecido, han sido fieles a Dios y tienen un enredo con deudas y con cosas. Mi Dios suplirá lo que les falte. Amén. Quiero decir que levanten la cabeza, que no se sientan enredados, que Dios conoce sus corazones, que Dios sabe que ustedes no han querido hacer este tipo de cosas, pero Dios sabe y Dios hace justicia. Ahora, hay que empezar por decir, Dios, aquí hay un presupuesto con lo que yo voy a hacer. Debes tener un plan porque Dios va a suplir. Bueno, Dios suple necesidades, no caprichos, no ilusiones. Entonces el texto dice, todo lo que necesiten. Y la palabra griega es una palabra que indica aquellas cosas que son necesarias para cumplir el propósito de Dios. Aquellas cosas materiales y también aquellos asuntos espirituales que necesitas para vivir como Dios manda. Entonces el texto nos dice que Dios suplirá todo lo que quieras, ni todo lo que te imagines, ni todo lo que otros tienen. A veces caemos en la envidia, no nos alegramos por el bien de otros. No queremos eso que la persona tiene, pero tampoco queremos que la persona lo tenga. Es una cosa extrañísima. Hay personas que no parten, no rajan, ni entregan el hacha. Ni hacen, ni dejan hacer. Y tristemente hay cristianos miopes, confundidos con esa cuestión así. No se pueden alegrar por otros, no porque quieren, sino que parece que lo que quieren es que todo el mundo viva mal. Pero hay otra gente que entonces tiene una envidia que se le manifiesta y yo quiero lo que el otro tiene. ¿Y por qué él lo tiene y yo no lo tengo? Bueno, Dios no contesta eso. Dios suple necesidades. La palabra proveerá lo que necesitan también se puede traducir suplir. Y esta es la idea, hasta rebosar, hasta rebosar. Sobre los bordes, así es como Dios suple, hasta rebosar. Entonces, una figura que nos permite entender esto es como cuando hay un vaso que tiene agua y el vaso tiene una grieta y entonces el vaso se le sale el agua. Tú le puedes seguir echando algo de agua, pero se va a salir el agua, no va a ser suficiente. Cuando Dios suple necesidades, Dios sana el vaso,
echa agua y llega al tope. ¿Ves la diferencia? O sea, cuando Dios suple, cuando Dios provee, Él da y da satisfacción, da tranquilidad, da contentamiento, da paz. Entonces, Jesús lo expresó en Mateo 6:33 cuando dijo: buscar el reino de Dios da como resultado, cuando tú priorizas la voluntad de Dios, el gobierno de Dios en tu vida, da como resultado que lo que necesitas para venir, vendrá sí o sí. Ahora, como nosotros estamos en un contexto de desigualdad y de pobreza, a veces creemos que lo que necesitamos se supedita a un parecito de zapatos, a una casa, a que tiene ropa y chao. No, aquí lo que se necesita es todo aquello necesario para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Entonces, puede ser que para mí la necesidad sea suplir esto y aquello, pero hay otra persona que por su visión de vida, lo que para mí es completamente suficiente, para él realmente es muy poco. Entonces no se trata de cantidades en sí, sino de aquella provisión necesaria para que cumplas el propósito de Dios. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, Dios llena lo que es necesario. Ahora bien, esto no significa que tengas todo. Significa que no te falta, repito, lo necesario para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuánto es lo necesario? Lo que sea necesario. No pienses en cifras. Dios simplemente provee, suple. Entonces, cuando tú miras hacia atrás, yo te invito a que mires hacia atrás, descubre dos cosas. Uno, no has tenido todo lo que querías. Aunque hay gente que me ha dicho: vea, pastor, yo todo lo que me he propuesto en la vida, yo lo he tenido. Yo todo lo que le he pedido a Dios, yo lo he tenido. Bueno, me parece eso fantástico. Pero a mí me parece que la mayoría de las personas no hemos tenido todo lo que queríamos, y cómo lo queríamos, y cuándo lo queríamos. Esa es la verdad. Pero lo que también descubres, si miras hacia atrás, que tampoco te ha faltado lo que necesitabas. No has tenido todo lo que querías, pero la verdad, si tú miras hacia atrás, no te ha faltado lo que tú necesitabas. Él suple. Ahora, en tercer lugar, Dios suple según su nivel, no según el tuyo. Dios suple según su perspectiva, según su esencia y su carácter, no según tu mentalidad. Pablo dice, estás conmigo en ese versículo 19, de ahí no voy a salir. Él dice: conforme a sus gloriosas riquezas. Entonces Dios no te da las obras del cielo. ¿Estás aquí conmigo? Dios no te da las obras del cielo, entre otras cosas porque en el cielo no hay sobras. Y porque Dios en esencia, Dios no da sobras. Mira, Dios no te da de acuerdo a tu ambición o a tu mediocridad. Dios te da de acuerdo a lo que Él es. Dios te da de acuerdo a lo que Él es. Dios es fiel, Dios es todopoderoso, y Dios habita en suma gloria, en infinitud de gloria. Entonces, lo interesante acá es que Pablo está diciendo: yo estoy en la cárcel, yo no puedo cumplir, yo no puedo ir, de pronto vivo, quizás no vivo, pero sea que viva o sea que muera, es para gloria del Señor. Él dice: y si vivo, mi vivir es Cristo, y si muero, es ganancia. Y quisiera estar con ustedes, pero cuando me doy cuenta de lo que es el cielo, como que me quiero ir. Entonces estoy aquí, Entonces él dice: yo finalmente no puedo. Él dice: yo estoy preso, el evangelio no está preso. Pero es lo que está diciendo: Dios no tiene las limitaciones que tiene su amigo pastor. Yo estoy aquí probablemente próximo a enfrentar la muerte, dice el apóstol Pablo. Y claro, después descubrimos una historia que no fue el final del apóstol, pero después sí. Entonces Dios no está en crisis, es lo que está diciendo.
Dios no está sujeto a la inflación. Entonces eso significa que tu provisión no depende únicamente del entorno, sino de la fuente de la que dependes, Dios. Entonces está bien, uno puede decir, subió la gasolina 400 pesos el galón en mayo y eso sube todo. Uno puede decir, hay un paro de transportadores y eso encarece los productos. Uno puede decir, Colombia se está quedando sin amigos, sin socios internacionales, sin entender a quién le venda. Uno puede decir, la intención del presidente es cerrar, según él, las exportaciones de carne, porque si se exporta carne de vacas o de asunto, eso lo que está encareciendo es la carne acá. Puede haber una discusión política, económica, una tensión, una angustia, atentados terroristas, lo que tú me quieras decir. Llegó la COVID-19 y asustó, llenó de pavor a todo el mundo. Mucha gente murió realmente. Bueno, ni eso ni ninguna cosa limita a Dios. Él es la fuente de tu provisión. Y entonces todo en Dios es gloria. Dios es dueño de las miles y miles de galaxias que existen. Dios es dueño de la vida. Dios es quien sostiene todo. Entonces, Pablo tiene sobradas razones para decir, mi Dios suplirá. Y esto está en la tradición del Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan cuando Abraham llevaba a Isaac para sacrificarlo? Mire, Isaac sabía que lo iban a sacrificar. Isaac no era un niño. El hombre empezó a ver la cosa compleja y dijo, padre, ¿y acá? ¿Y el cordero? Tú dejaste aquí a los siervos, ¿y por qué voy yo contigo? Oye, pero el muchacho obediente. Él pudo darle un empujón al viejo. No se lo dio. No se lo dio. Y humilde, dispuesto. Y lo que dice Abraham, hijo, Dios se proveerá. Yahvé Jireh. Otras versiones traducen Jehová Jireh. Él es el que provee. Ahora Él provee la salvación y todo lo que necesitamos. Ese contexto de Jehová Jireh, Él es el que provee el sustituto. Pero es que Dios provee todo. Y Él es el que hizo provisión, porque tú puedes tener recursos y lo que sea, pero hay cosas que te afectan del entorno. Por ejemplo, Abraham fue rico, lo afectó el hambre, le tocó ir a Egipto. Isaac fue rico, lo afectó el hambre, iba para Egipto y dijo, no, quédese en Gerar y siembre allí. Y aplicó un sistema de riego, una tecnología tremenda. Ahora, Jacob fue rico, le tocó irse a Egipto. Allá creció Israel en el entorno de la esclavitud. Lo bueno se convirtió en malo. Pasaron de estar los privilegiados a ser esclavos. Dios libera, los alimenta con maná en el desierto, con codornices. Eso significa que Dios provee día a día lo que tú necesitas. No tienes que temer. Y cuando Israel se portaba mal, le iba mal, pero Dios hacía provisión y los bendijo en el exilio. Y Cristo nos anima a orar confiadamente a nuestro Padre y decir, el pan nuestro, el sustento de cada día, dánoslo hoy. Así que Él hace provisión. En Dios está proveer, y Dios no solo quiere proveer, Dios puede proveer. Porque a veces el padre quiere darle algo a sus hijos, quiere pero no puede. Nosotros tenemos un Padre bueno, que no solo es bueno, que no solo quiere, sino que puede. Todo lo puede. Quiero que pienses en esto. Mira, hay personas con recursos pero sin paz. Hay gente que gana dinero pero no duermen. Están angustiadas. Los está matando el cáncer, la angustia, la desesperación. Pero hay personas en medio de las dificultades que no tienen una casa propia. No tienen un carro. Ni una motico eléctrica, no me he dicho que si eso es moto, es bicicleta, algo no sé qué es lo que es, pero es una cosa que funciona. Hay personas que todavía están esperando estudiar algo y no han podido estudiar lo que quieren estudiar, no han logrado, pero ¿sabes qué? Tienen paz, duermen bien,
porque tienen una convicción que Dios proveerá. Permíteme contarte un testimonio brevemente. Mi papá, con mi abuelo y mis tíos, luego de dialogar con miembros de la familia Castro de esta ciudad, preguntaron hasta dónde llegaban sus tierras. Y las hermanas Castro le dijeron a mi abuelo, a mi papá y a sus hermanos: hasta donde llegue el ojo de ustedes, ahí va el límite de nosotros. O sea, todo es de ellos. Es decir, tú cada vez que aumenta y ves el ojo, hasta donde tú veas, eso es nuestro. O sea, todo era de ellos. Fíjate esa cosa tan exagerada. Pero un sobrino de esta señora, cuñado de mi papá, les dijo que les permitieran tomar unas tierras. Así que mi abuelo, mi papá, antes de los años 60, subieron a una vereda de Río Seco que se llama Murillo. Y allí, cuando todo eso era monte y cosas, ellos entraron, y lo voy a decir así, conquistaron el Cerro Murillo que ustedes escuchan en la canción, y se hicieron a más de 2.000 hectáreas. Mi padre tenía unas 500 a peso de eso. Hoy día que yo trabajo cosas de esas del campo con maquinaria, pienso mucho en mi papá y digo, ¿cómo él hizo esto? A hacha, a machete, con otras personas, 500 hectáreas, reunió ganado, pero la subversión lo desplazó y tuvo que malvender su ganado, perder todas las cosas. Eso ocurrió exactamente cuando yo estaba en 10º grado. Así que se frustró ir a la universidad para mi hermana, para mi hermano, para mí. Aquí solo habían 4 carreras en la Universidad Popular: administración de empresa, enfermería, contabilidad, matemática y física. Y yo, bueno, para ninguna de las 4. Así que no había dinero para ir siquiera a la Universidad del Atlántico a estudiar Derecho o lo que sea. Después de tener una buena manera de vivir, mi padre pasó de ser un ganadero a ser un jornalero. Pero mi mamá nos enseñó que Dios provee. Y estando mi hermana en una casa de uno de nuestros familiares, mi hermanito que está en el cielo en otro familiar, y yo en la casa de otro de los familiares, y aunque no había nada y todo estaba complicado, nosotros sabíamos lo que hoy te predico. Mi mamá nos dijo: Dios proveerá. Así que pasaron casi 5 años después que terminé el bachillerato, cuando recibo una beca para estudiar en el exterior. Dios suple. Bueno, finalmente mi hermano se hizo un músico graduado de conservatorio, y mi hermana estudió psicología. Nosotros estudiamos viejos. Y hemos avanzado a posgrado en instituciones prestigiosas. Y hemos visto cómo Dios provee. Yo he visto eso aquí en cientos de personas de esta iglesia. Y yo hoy te quiero decir eso. A mí no me importa si tienes deudas, si no está bien tu negocio, si te has enredado, si estás triste, si estás angustiado, si el diablo te dice mentira, si lo que sea. Yo te voy a decir algo. Hoy te tienes que levantar con esta convicción y jamás debe salir de tu corazón: Dios suplirá, Dios proveerá. Ahora te voy a contar una cosa. ¿Sabes qué hizo mi mamá cuando teníamos? Ayudó a pastores, ayudó a iglesias, siempre ofrendó. Y te voy a decir una cosa: cuando la cosa estaba bien complicada, que mi papá se ganaba un jornal, que él traía un dinero y mi papá era inconverso. Mi papá traía un poquito de dinero, comparación con eso, y mi mamá le decía: Emel, quiero que sepas, oye esto, mi papá era inconverso, no gustaba de los pastores, luego le tocó un hijo pastor. Ya ves. Entonces mi mamá le decía a mi padre, le decía: quiero que sepas que voy a sacar el diezmo de acá. Y papá ponía la cara dura, pero ella le fue: voy a sacar el diezmo. Ya después mi papá a los años preguntaba, decía: sacate el, ¿cómo es que? El diezmo, sí, saca eso, saca eso. En fin, aún en lo poco, mi mamá nos dijo: no tener mucho no es una excusa para que honremos a Dios y su obra. Bueno, Dios bendice, Dios hace todo. Y quiero
animarte hoy con estas palabras. Mi Dios suplirá lo que necesita para ti, para tus descendientes. Ninguna deuda es más grande que Dios. Ninguna escasez es más grande que Dios. Nada. Así que quiero decirle a los que hoy están escuchando, sueñen, ambiciones. Dios es el que te puede sacar de aquí y llevarte donde Él te quiera llevar. Dios es el que de un momento a otro te pone un contacto y todo lo que, como cantaba el coro, que te ha hecho mal, Dios hace que trabaje para bien, porque Dios suple su bondad y su misericordia. Ahora, todo está en Cristo. Pablo cierra diciendo, en Cristo Jesús. Entonces la provisión de Filipenses 4:19 no es un principio general, es una realidad en una relación con Cristo. Entonces, si usted le quiere decir a su amigo inconverso que Dios le va a proveer, ese no es el texto para amigo. Lo siento. Ese texto no es para un creyente que le cuesta apoyar la obra de Dios. No le hable de ese a él. No le hable de ese. Más bien váyase por allá cuando Noé, que salió del diluvio, y dígale, bueno, no te angusties, mientras haya lluvia, mientras estén las estaciones, no va a faltar. Ya, dile eso y ya. Pero eso no es para él. Lo siento. Filipenses 4:19 no es un principio general. No es una cosa para todo el mundo. Es una promesa para el pueblo fiel de Dios. Pastor, pero uno aplique lo que quiera, pero usted está torciendo el texto bíblico. Entonces, fuera de Cristo, el ser humano intenta sostenerse con su ingenio, con sus negocios torcidos y lo que tú quieras. Pero en Cristo el ser humano es fortalecido, es sostenido. La cosa es esta: por esa relación con Cristo, por estar en Él, por confiar en Él, por ser miembro de su pueblo, por ser miembro de su cuerpo, toda bendición que Dios prometió a Abraham es tuya. Así de simple es esto. Entonces yo quiero decirle algo más. Esta provisión en Cristo es integral. Por ejemplo, no lo voy a leer, pero chequéenlo allí. Pablo le habla a la iglesia de Corinto, una iglesia rica, una iglesia que le fascina a Orlando Enrique. Él vive enamorado de esa iglesia y predica de esa iglesia. Yo también, porque hay cosas que aprender allí. Pero esa iglesia de Corintio, de ricachones, comenzaron a llenarse la boca, a decir, nosotros vamos a mandar ofrenda para la iglesia pobre de Jerusalén y los vamos a bendecir, aleluya, y declararon. No daban nada. Nosotros vamos a dar para la obra de Dios, gloria, nada. Entonces el apóstol habla con ellos y se toma 2 señores capítulos, nada más y nada menos, de la segunda carta, el 8 y el 9. Y una de las cosas como los anima, le dice, bueno, está bien, ustedes que no se queden en hablar. Oiga, les tengo una noticia: la iglesia de Macedonia, en que estaba la iglesia de Filipo, que son hermanos pobres, ya dieron. Y no solo dieron, más allá de su fuerza, se dieron a sí mismos. Entonces, 2 Corintios 8:2 dice que Dios provee en medio de la pobreza abundancia para las necesidades. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Filipo. Es decir, esta no es una iglesia de ricos. Y te voy a decir en otras cosas que yo he podido observar. La gente que menos dinero tiene y cuando confía en Dios es la gente más generosa. No sé por qué cuando hay 4 pesos más la gente se aferra tanto a eso. Si el día que te mueras nada te llevas. Y me gusta que conteste la pregunta: ¿y lo que has guardado de quién será? Si eres tú el que se muere, pregúntale a la viuda. Pregúntale a la viuda: ¿qué vas a hacer con lo que yo dejé? No te imagines nada, no dejes que el diablo te llene la cabeza de miedo. Muérete tranquilo. Pero ya tú sabes lo que va a pasar con lo que tú guardaste, ¿verdad? No, que mis hijos siguen mi legado. Hay hombres que se matan en una empresa 50 años. Los hijos no les gusta eso, liquidan todo y en 6 meses no hay nada. Entonces, cuando te llega el cáncer, tú puedes ser el creador de Apple, que te lleva.
Puedes tener el dinero del mundo, no te llevas nada. Entonces Dios provee. Y en medio del sufrimiento, Dios proveerá abundantemente lo que se necesita: firmeza, gozo y ánimo. Mira Filipenses 1, versículo 27 al 30. Pablo está hablando de eso. Así que esta provisión no es solo material, es en primer lugar material, porque de eso está hablando Pablo. Pero todo el contexto de la carta dice que Dios suplirá gozo, ánimo y firmeza cuando todo vaya mal. No importa si lo estamos pasando mal, Dios suplirá gozo, ánimo, firmeza, Dios suplirá paz. Pero también crecimiento espiritual. Si tú miras Filipenses 1:6, habla de esto. 1:25 también. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Capítulo 4, versículo 2 al 3. Habla de esto. Dios suplirá el crecimiento espiritual. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y en lugar de afán, Dios suplirá paz para la mente. Filipenses 4:6. Dirección para las necesidades. Dios suplirá un pensamiento saludable y fuerza para el cuerpo. Energía cuando estés angustiado o cuando tengas abundancia, porque en la angustia uno se desgasta y cuando empieza a irle bien, también todo se pierde. ¿Tú no te has dado cuenta lo que pasa con algunos muchachos futbolistas? Qué talento, criados en la pobreza, han jugado con guayos prestados, lo que tú quieras, y de un momento a otro pasan de un equipo aquí, media tabla, y se van a Europa a ganar dinero, y de un momento se desaparecen en 4 o 5 años porque se les fue a la cabeza el dinero. O sea, no tuvieron la fortaleza que Cristo da para soportar la bendición. Y mucha gente, cuando se ve con dinero y con prosperidad, se olvidan de Dios, de la iglesia, de la familia, de los amigos, porque ya se creen la gran cosa. Casi que hago un chiste aquí, pero no lo voy a hacer porque le dije a Dios que me diera mucha sabiduría. No se dejen usar porque no lo voy a decir. No me digas hágalo. Yo ahora quiero que mires el capítulo 4, versículos 7 y 9 de Filipenses. Mira, Dios te va a proveer su presencia. Cuando haya aflicción, angustia, cuando pases por vergüenza, cuando pases por momentos duros, cuando seas tentado, Dios te proveerá su presencia. ¿Ya viste el versículo 7? Y la paz de Dios vendrá como un guerrero a proteger tus pensamientos y tus emociones. Y dice el versículo 9, y el Dios de paz estará con ustedes. Yo creo que la más grande provisión es la presencia, la gloria del Señor. Entonces Cristo no solo salva, en Cristo Él no solo salva, Él sostiene. Él sostiene. Bueno, este texto no es una invitación a dejar de trabajar. Este texto no es una invitación a la negligencia. La Biblia dice: el que no quiera trabajar, no le den comida en la casa. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y la Biblia dice que cuando tú trabajas y no dependes de nadie, tú das testimonio del Evangelio. Este texto es una invitación a actuar desde la confianza en Dios nuestro proveedor. Tú vas a planear, tú vas a proyectar, tú vas a soñar, tú vas a ser diligente, tú vas a ser emprendedor, tú vas a trabajar, pero con la confianza en que Dios es el proveedor de la sabiduría, de la inteligencia, de la fuerza, del talento, de la oportunidad, del dinero, de los clientes, de la expansión, de nuevos lugares. Y alguien diga un gran amén a eso. Amén. Entonces aquí la cosa va a cambiar. Porque vas a trabajar, pero no desde la ansiedad. Vas a emprender, no desde el miedo, ni desde la autosuficiencia. Vas a decidir bien y no vas a decidir desde la desesperación. Entonces, la confianza en Dios nuestro proveedor no elimina la responsabilidad. Esta provisión es para gente generosa con la obra de Dios y gente generosa con los necesitados, y es para gente diligente. Simplemente, nuestra confianza en Dios transforma la manera en que uno enfrenta la vida. Porque sabes que no solo Dios está sosteniendo tu vida, Dios está involucrado en tu vida.
Dios está invirtiendo en ti. Dios está contigo. Hay personas que han llegado acá, que van a ver esta predicación días después o años después, que están cansadas de pensar, de calcular y de preocuparse. Hay gente que está ya cansada. Pero hoy Dios no te promete que esto será fácil. Yo no te puedo prometer que esto será fácil. Pero Dios te da una certeza firme. Él suplirá lo que realmente necesitas. Si para el propósito de tu vida necesitas una beca en Oxford, la tendrás. Si para el propósito de tu vida necesitas un avión, lo tendrás. Si para el propósito de su vida necesitas aprender inglés, alemán, francés, italiano, mandarín, lo aprenderás. Si para el propósito de tu vida necesitas una nueva perspectiva, una nueva comprensión, lo tendrás. Si para el propósito de tu vida necesitas una fuerza sobrenatural, la tendrás. Ahora, deja de vivir como si todo dependiera de ti. Esa es la clave. Porque te vas a amargar. A veces eso funciona, uno se siente bien porque le está yendo bien. Solo es que uno tenga un enredo. Quiero que hagas algo esta semana. En lugar de alimentar tu preocupación, quiero que presentes con claridad tus necesidades delante de Dios y empieza a caminar con confianza. ¿Qué te parece si tienes un espacio ahora en la mañana o en la tarde y hazle un listado al Señor de tus necesidades? Y empieza a caminar con la confianza que Él va a suplir esas necesidades. Dios no te promete eliminar toda la presión y el estrés, pero sí te garantiza su fidelidad para sostenerte en cada necesidad real, según la grandeza de su gloria en Cristo Jesús, según su infinitud, su superabundancia, su majestad, según su santidad, según su fidelidad, según su bondad, según su belleza. ¡Wow! Amén.